Hay personas que pasan toda su vida mirando, pero nunca realmente ven. Miran sus problemas, miran sus circunstancias, miran su pasado, pero no logran ver lo que Dios está haciendo detrás de todo esto. Y la diferencia entre mirar y ver puede cambiar completamente el destino de una persona. Hola mujeres hermosas, les saluda Ana María Guzmán y les doy la bienvenida a nuestro podcast Buena Mujer. Espero que estén listas y preparadas porque quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que estás viendo en tu vida es realmente toda la historia o si hay algo más que todavía no has aprendido a ver? Imagínate caminando por un bosque. Dos personas entran al mismo lugar. Una persona solo mira árboles, pero la otra persona ve algo diferente. Ve un ecosistema, ve cómo está todo conectado, ve el potencial de ese terreno. El lugar es exactamente el mismo, pero lo que cada una de esas personas ve es totalmente diferente. Y lo mismo ocurre con nuestra vida. Dos personas pueden vivir la misma situación y una ve el problema, la otra ve una oportunidad, una ve el fracaso, la otra ve aprendizaje. La diferencia no está en la situación. La diferencia está en la forma en que la mente interpreta lo que ve. Mirar es una función física. Ver es una función mental y espiritual. Nuestros ojos no ven el mundo completo. En realidad, solo captan una pequeña parte de información que existe. Los ojos reciben algo muy específico. Reciben luz. La luz entra por la retina y se convierte en señales eléctricas que viajan al cerebro. Pero aquí ocurre algo fascinante. Los ojos no entienden lo que ven. Solo envían datos que van a llegar aquí y los van a interpretar. O sea, llegan aquí a nuestro cerebro. Y la información que reciben nuestros ojos son principalmente tres cosas. Hablamos, los ojos captan la luz. Todo lo que vemos es luz reflejada. Los objetos reflejan diferentes longitudes de ondas y el cerebro las interpreta como colores. Por ejemplo, una hoja no es realmente verde. Refleja una longitud de ondas que el cerebro interpreta simplemente como verde. Los ojos, lo segundo es que los ojos captan las formas y los movimientos. Los ojos detectan constantes o contrastes, entre eso y el movimiento, pero no reconocen los objetos completamente. El cerebro es quien decide, esto es un rostro, esto es un árbol, esto es peligro, aquí estoy tranquila, aquí puedo estar lo que yo llamaría safe o a salvo. Tercero, los ojos captan información incompleta. Y esto me pareció súper fascinante. El cerebro no recibe toda la información del mundo, de todo eso que estamos viendo a nuestro alrededor. Simplemente recibe fragmentos. Entonces, hace algo increíble. El cerebro completa los espacios usando experiencias pasadas, usando creencias y expectativas. Esto me dejó mi mente así, ¡pum!, cuando yo entendí esto y empecé con cuando estaba haciendo este episodio del podcast, de verdad que mi mente o mis ojos espirituales se abrieron mucho más. Entonces, es algo increíble. El cerebro completa esos espacios vacíos cuando empieza a usar las experiencias pasadas, lo que nos sucedió en el pasado, creencias y expectativas que tenemos para completar el resto de esa historia. Por eso, dos personas pueden ver la misma situación y entender las cosas completamente diferente, porque el cerebro está usando experiencias pasadas, creencias y expectativas
para completar la historia que nos estamos contando a nosotras mismas. Entonces, esto que dice la neurociencia es fascinante. El cerebro funciona como un predictor de la realidad. ¡Wow! El neurocientífico Anil Seth explica que el cerebro constantemente está haciendo predicciones sobre lo que cree que está viendo. O sea, todo lo que vemos, todo lo que nos estamos diciendo, ¿cuánto de eso es verdad? No vemos simplemente lo que está frente a nosotros, vemos lo que el cerebro espera encontrar. Por eso es tan importante lo de la reprogramación y te hablaré más adelante en los siguientes episodios acerca de cómo hacerlo. Pero esto significa algo muy profundo. No reaccionamos a la realidad, reaccionamos a nuestra interpretación de la realidad. Dos personas pueden vivir la misma experiencia, pero una ve derrota, la otra ve aprendizaje. Una ve un final, otra ve un comienzo. La diferencia no está en lo que pasó, la diferencia está en cómo lo percibimos. ¡Wow! Cómo lo percibimos es la realidad que estamos creando aquí. Y la Biblia muchas veces nos habla de este principio. Jesús decía constantemente, el que tiene ojos para ver, que vea. Todos tenían ojos y todos podían ver, pero él nos estaba relacionando a estos ojos, porque simplemente vas a ver lo que tú realmente, tus ojos espirituales, tus ojos emocionales, todo eso te permite ver y crear la historia. Cuando tu corazón está abierto para entender ese mundo espiritual, tus ojos espirituales se abren. Entonces, no estaba hablando de algo físico, estaba hablando de la percepción espiritual. Porque hay cosas que estos ojos naturales no pueden ver. Hay que subir a otra dimensión mucho más alta, una dimensión donde a la superficie con estos ojos físicos no podemos ver. Pero el corazón y la mente sí lo pueden comprender. Hasta ahora hemos hablado de cómo funcionan los ojos y el cerebro, pero hay algo aún más importante. Aunque nuestros ojos estén funcionando perfectamente, bueno, los míos yo uso lentes, pero con esto ya puedo ver perfectamente, ¿verdad? Muchas veces no vemos con claridad y me sucede lo mismo cada vez que mi visión se empieza a desmejorar un poco más, pues me toca cambiar la receta de mis lentes para poder ver 20/20, para poder tener una visión 20/20. Entonces, existen tres cegueras que afectan profundamente la manera en que vemos nuestra vida. ¿Sabes cuáles son esas tres cosas que están afectando cómo tú ves tu vida? La primera es la ceguera del miedo. El miedo es uno de los filtros más poderosos de la percepción. Cuando una persona vive dominada por el miedo, su cerebro comienza a buscar constantemente amenazas, a ver dónde hay peligro, ¿verdad? Y esto ocurre porque el cerebro tiene un sistema llamado amígdalas, que está diseñado para detectar peligro. ¿Dónde hay peligro? El miedo domina. La mente interpreta muchas situaciones como riesgos. Entonces la persona comienza a ver problemas donde podrían haber oportunidades, rechazo donde quizás podría haber aprendizaje, fracaso donde podría haber simplemente crecimiento. En otras palabras, el miedo cambia lo que creemos que estamos viendo. Por ejemplo, cuando los 12 espías fueron a explorar la tierra prometida, todos vieron exactamente lo mismo. Un territorio fértil, un territorio que fluía la leche y había miel, habían ciudades ahí, habitantes que eran fuertes, eso era una realidad. Pero 10 de ellos regresaron diciendo, no podemos entrar, son gigantes. Solo 2 dijeron, sí podemos, Dios está con nosotros. Estos 2 tenían ojos espirituales, podían ver
más allá, ¿verdad? La realidad era la misma, pero su percepción era diferente. El miedo distorsionó lo que los 10 vieron y les quitó la oportunidad de ver la oportunidad de lo que Dios había puesto delante de ellos. Ellos no vieron la promesa. Y 2, la ceguera de las creencias limitantes. Otra forma de ceguera es cuando nuestras creencias limitantes son capaces de distorsionar todo lo que vemos y funcionan como filtros. Por ejemplo, si una persona cree no soy capaz, su mente comenzará a buscar evidencias que confirmen esa idea de que no soy capaz. Esto se llama el sesgo de confirmación. Si yo digo no soy capaz de aprender algo, ya automáticamente la mente va a empezar a buscar, no puedes aprender eso, ¿te acuerdas que perdiste una materia? ¿Te acuerdas que no hiciste bien el trabajo? ¿Te acuerdas que no te salió eso bien? Entonces ya empiezas a formar esta creencia limitante como una verdad para ti. Entonces el cerebro selecciona esa información que confirma que ya creemos, que ya no soy capaz. Por eso estas dos personas pueden tener las mismas oportunidades y una verla como posible, mientras que la otra ni siquiera la considera, porque yo ya sé que no puedo aprender, no soy capaz. Entonces, imagínate que alguien cree, no soy una persona creativa. Esa persona va a ignorar muchas ideas que van a aparecer a su mente. Las destacará como las va a descartar antes de siquiera empezar o intentar. No porque no tenga la creatividad, sino porque su identidad limitada no lo puede ver. Esa identidad que tomó de que no soy creativa va a rechazar cualquier oportunidad que aparezca para que esta persona pueda explorar esa creatividad, ¿verdad? Y la tercera es la ceguera espiritual. La tercera ceguera, y esta es la más profunda, es la ceguera espiritual. Es cuando una persona vive tan enfocada en las circunstancias visibles, este mundo visible, que pierde la capacidad de ver lo que Dios está haciendo. Vivimos en otras dimensiones. Y esta dimensión física fue hecha por una dimensión no visible y se mueve alrededor. Por eso hoy te invito a que te puedas elevar a esa visión mucho más alta de este mundo físico para que se abran tus ojos espirituales y puedas ver lo que Dios tiene preparado para ti. En la Biblia muchas veces nos habla de esto, diciendo, Jesús decía, viéndolo no lo ven y oyendo no oyen. No porque no tuvieran ojos, sino porque su corazón no estaba abierto para escuchar. En 2 de Reyes 6, el siervo del profeta Eliseo estaba aterrorizado porque el ejército enemigo rodeaba la ciudad. Pero Eliseo oró, Señor, abre sus ojos para que vea. Y cuando sus ojos fueron abiertos, vio algo increíble. ¿Sabes qué vio? El mundo estaba lleno de carros de fuego. La realidad espiritual siempre había estado ahí, pero él no la podía ver. Muchas veces pensamos que el problema es nuestra vida, pero el verdadero problema es que estamos viendo la vida a través de filtros que distorsionan nuestra realidad. ¿Qué pasaría si alguna de las cosas que hoy ves como límites en realidad fueran oportunidades que aún no has aprendido a ver? ¿Te imaginas eso? Te voy a invitar a hacer esto. Escribe 3 áreas de tu vida donde sientes frustración. Y te invito a que te preguntes esto. ¿Estoy viendo esto con miedo? ¿Estoy viendo esto a través de una creencia limitante? ¿Estoy olvidando buscar la perspectiva de Dios? Este ejercicio te va a ayudar a comenzar a cambiar la percepción. Cuando quitamos esos filtros del miedo, de las creencias limitantes y la ceguera espiritual, comenzamos a ver posibilidades que siempre estuvieron
frente a nosotros. Te invito a que te quites esos filtros para que puedas ver ese mundo espiritual que es real, al que Dios nos invita, para poder ver con ojos de fe. Hay 4 cosas que el cerebro hace cuando miramos. Aunque pensamos que vemos el mundo tal como es, la verdad es que nuestro cerebro está constantemente editando la realidad. Es como cuando coges el video, la foto y las empiezas a editar. El cerebro recibe millones de estímulos cada segundo, pero sería imposible procesarlo todo. ¿Qué hace? Bueno, hace algo extraordinario, filtra la información. Esto significa que lo que percibimos no es toda la realidad, es solo la versión que nuestro cerebro decide mostrarnos. Él lo proyecta como que estuvieses viendo una película y te vas a las movies y ahí te sientas y estás proyectando lo que tu cerebro decide proyectar. Entonces, esto significa que lo que percibimos no es toda la realidad, es solo la versión que aquí nos quiere mostrar. Y para hacerlo, el cerebro utiliza procesos principales. El primer proceso es que el cerebro elimina información. En este momento, mientras escuchas este episodio, hay miles de estímulos a tu alrededor. Sonidos, colores, sensaciones, quizás el teléfono, pero tu cerebro empieza a eliminar la mayoría de la información, lo que tú decidas que sea importante. Solo mantiene lo que considera que es importante, lo que tú le estás dando emoción, a lo que le estás dando todos tus sentidos. Eso ahí empieza a procesarla. Solo mantiene eso que decide que es importante. Por ejemplo, si estás concentrada escuchando este mensaje, probablemente no estás pensando en el peso de tu ropa sobre tu cuerpo, no estás pensando, a menos que tengas hambre, entonces eso toma control, ¿verdad? Pero también significa que muchas veces no vemos oportunidades que están frente a nosotros, porque nuestra mente no las considera relevantes, no se te han abierto los ojos espirituales. El segundo proceso es que el cerebro distorsiona la información. ¡Wow! Aquí él está distorsionando información para darle sentido, o sea, está procesando la información y esto ocurre especialmente cuando interpretamos situaciones. Por ejemplo, una persona puede recibir un comentario y pensar, me está criticando. Pero la otra persona puede escuchar exactamente lo mismo y pensar, me está ayudando a mejorar. Y aquí es cuando yo digo, ¿qué decides, verdad? Esa mente que es tiene la mente abierta para el crecimiento o una mente abierta para el estancamiento. Y aquí decidimos. Entonces, el evento es el mismo, pero la mente va a distorsionar la interpretación que le da a eso que está proyectando, ¿verdad? O lo que está viendo. El tercer proceso es que el cerebro va a generalizar todo. Aquí este es uno de los filtros más poderosos, porque cuando ocurre varias veces, el cerebro crea una regla. Por ejemplo, siempre me pasa lo mismo, nunca tengo oportunidades, todos me rechazan. Cada vez que te sucede algo, tú le estás diciendo, siempre me pasa lo mismo. ¿De verdad? ¿Siempre te pasa lo mismo? Todos los días a toda hora. Entonces muchas veces y eso te lo voy a enseñar después, cómo vamos a cambiar esta narrativa para transformar este cerebro. Pero estas generalizaciones no son completamente ciertas. Son solo conclusiones que este señorcito aquí, este cerebro, está creando para simplificar la realidad, porque no puede procesar todo. El problema es que estas conclusiones pueden convertirse en unas creencias limitantes. Y el cuarto proceso es que el cerebro completa la información. Este proceso es fascinante. Cuando el cerebro no entiende toda la información, simplemente la completa. Llena esos espacios vacíos usando recuerdos y experiencias pasadas. Por eso muchas veces creemos entender lo que está pasando, aunque no
tengamos toda la información. Por eso dice que siempre contestamos y no estamos escuchando, simplemente reaccionamos porque ya hay algo, queremos tener la razón, creemos que ya lo sabemos todo. Y fíjate, aquí nos está jugando una mala jugada porque el cerebro está rellenando esas informaciones con las experiencias y los recuerdos pasados. Muchas veces pensamos que vemos la realidad, pero en realidad estamos viendo la interpretación que nuestra mente construyó. Esto nos lleva a algo muy importante. Si nuestra mente puede interpretar la realidad de forma limitada, entonces necesitamos una perspectiva mucho más alta, la perspectiva de Dios. La Biblia habla de esto cuando dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos, los pensamientos de Dios, no son vuestros pensamientos. Esto significa que muchas veces vemos solo una parte de la historia, pero Dios ve el cuadro completo. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, son más grandes que nuestros pensamientos. Nosotros tenemos unos pensamientos limitados, los de Dios no. Él tiene la historia completa. Tal vez hoy estás mirando una situación difícil, un problema, un desafío. Pero es posible que tu mente está eliminando información necesaria. La está distorsionando lo que ocurrió. Está haciendo una generalización de una experiencia. O completando simplemente la historia con conclusiones equivocadas, llenando espacios vacíos con información que es errada. Por eso es tan importante pedirle a Dios algo muy simple. Dame visión. Dame tu visión. Pon tu visión en mi vida. La realidad no siempre cambia, pero cuando cambia la forma en que la vemos, cambia el rumbo de nuestras vidas. 3 historias que muestran el poder de ver diferente. A lo largo de la historia, muchas vidas han cambiado, no porque las circunstancias fueran fáciles, sino porque la forma de ver las circunstancias cambió. Quiero compartirte estas 3 historias que muestran cómo la percepción puede transformar completamente una vida. José, él vio propósito en medio de la traición. José tuvo un sueño cuando era joven. Soñó que su vida tendría un propósito especial, pero cuando compartió ese sueño con sus hermanos, ocurrió algo terrible. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. Imagínate ese momento, un joven lleno de sueños, de repente vendido como esclavo en un país extraño. Muchos habrían visto su vida como qué tragedia, ¿verdad? Pero José decidió ver algo totalmente diferente. A lo largo de su vida enfrentó injusticias, prisión y abandono. Pero nunca dejó de creer que Dios tenía un propósito para él. Años después, cuando finalmente se encontró frente a sus hermanos, dijo algo extraordinario. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. La realidad fue dura, pero José aprendió a verla desde la perspectiva de Dios y esa visión cambió su destino. Viktor Frankl encuentra sentido en medio del sufrimiento. En el siglo XX, un psiquiatra llamado Viktor Frankl vivió una de las experiencias más extremas de un ser humano puede atravesar. Fue prisionero en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Allí perdió a su familia, perdió su libertad, perdió casi todo, pero él descubrió algo poderoso. Observó que algunas personas, incluso en medio de ese sufrimiento extremo, lograban mantener esperanza. No porque sus circunstancias fueran diferentes, sino porque su forma de ver la vida era diferente. Y escribió una frase que cambió la psicología moderna. A una persona se le puede quitar todo, excepto una cosa: la libertad de elegir la actitud con la que enfrentas la situación. ¡Wow! Frank entendió algo profundo. Aunque no siempre podemos controlar todo lo que nos ocurre, sí podemos elegir cómo la interpretamos. La tercera fue de David, ver una oportunidad donde todos vieron a un gigante. Cuando el pueblo de Israel enfrentó a Goliat, todos vieron lo mismo: un gigante, un guerrero poderoso,
un enemigo imposible de vencer. El ejército estaba paralizado por el miedo. Pero David vio algo diferente. No vio solo un gigante, vio una oportunidad para que Dios mostrase su poder. La realidad era la misma para todos, pero la percepción de David era diferente. Y esa diferencia lo cambió todo. ¡Wow! Tal vez el problema no es tu vida. Tal vez el problema es la forma en la que has aprendido a verla. Tal vez el problema no es tu vida. Tal vez el problema es la forma en la que has aprendido a verla. ¿Qué pasaría si alguna de las cosas que hoy ves como obstáculos en realidad fueran parte del camino que Dios está usando para ti, que está preparando para ti? ¿Qué pasaría si tu situación actual no fuera el final de tu historia, sino el comienzo de algo mucho más grande? Las personas que transforman su vida no siempre tienen mejores circunstancias, pero sí tienen una visión diferente de esas circunstancias. El destino de una persona muchas veces no cambia cuando cambian las circunstancias. Cambia cuando cambia la forma en que se ve a sí misma. El destino de una persona muchas veces no cambia cuando cambian las circunstancias. Cambia cuando cambia la forma en que las ven. Ahora quiero dejarte con una pregunta muy importante. No es que estés mirando en tu vida o no es cómo la estés mirando. La verdadera pregunta es, ¿qué estás viendo realmente? No es que estás mirando en tu vida, es que estás viendo realmente. Porque cuando aprendamos a ver con claridad, comenzamos a descubrir el propósito donde antes solo veíamos problemas. Tal vez no necesitas cambiar toda tu vida. Tal vez lo primero que necesitas cambiar es la forma en que la estás mirando. Porque cuando cambia la visión, cambia la dirección. Ahora quiero dejarte con esta pregunta y es ¿qué estás viendo realmente? Pregúntate, ¿qué estás viendo realmente? Tal vez hoy no necesitas una vida completamente nueva. Tal vez lo que necesitas es una nueva forma de ver la vida que ya tienes. Porque cuando Dios abre nuestros ojos, comenzamos a ver oportunidades donde antes veíamos límites. Comenzamos a ver propósito en nuestra historia. Recuerda algo, hay personas que pasan la vida mirando, pero las personas que transforman su destino aprenden a ver. Cuando Dios abre tus ojos espirituales, comienzas a ver oportunidades donde antes veías problemas. Comienzas a ver propósito en tu historia. Comienzas a ver futuro donde antes veías límites. Y ahí es cuando realmente comienzas a volar. Recuerda, mujer, juntas podemos volar. Nos vemos en el siguiente episodio, pero sin antes pedirte que por favor me ayudes a compartir este video, a llegar a muchas más mujeres. Suscríbete, ya tengo mi canal de YouTube para que también lo puedas escuchar ahí, o en Spotify o en la plataforma en la que desees escucharlo. Por favor, síguenos, dale like, suscríbete y recuerda, juntas podemos volar.